Hola, ¿qué tal? Soy Juan Guillermo Cardoso y les doy la bienvenida a este podcast donde hablaremos de psicología, la ciencia que estudia la mente y el comportamiento del ser humano. En esta ocasión hablaremos sobre 3 temas muy importantes para nuestro desarrollo como individuos y como sociedad. Estos temas pertenecen a la rama conocida como psicología de la salud y son salud mental, bienestar psicológico, hábitos, estilos y calidad de vida. Empecemos. Cuando hablamos de salud mental, no hablamos solamente de la ausencia de enfermedad, sino también de una resultante de un complejo proceso donde interactúan factores biológicos, económicos, sociales, políticos y ambientales en la generación de las condiciones que permiten el desarrollo pleno de las capacidades, de las potencialidades humanas, entendiendo al hombre como un ser individual y social. Un error común y muy grave en la concepción de salud mental es el desconocimiento por parte del individuo y de la sociedad misma acerca del poder que tiene el psiquismo para su desarrollo como persona. Entonces, escuchamos comúnmente cuando una persona se queda sin trabajo, sufre un accidente o tiene pérdidas económicas o atraviesa una ruptura sentimental y él mismo o sus conocidos profesan: mientras haya salud, todo está bien, todo estará bien. El otro le dice: yo lo veo bien, pero si es que usted camina, habla, mire, tiene sus 2 brazos, y un sinfín de enumeraciones físicas que dejan de lado algo sumamente importante como lo es la mente, el aspecto psicológico, los impactos psicológicos que dejaron estos acontecimientos aparentemente nimios, pero que de no darles la merecida importancia podrán somatizar verdaderas dolencias, tanto mentales como físicas, influyendo de manera negativa y profunda en el desarrollo de sus actividades, de su vida, incluso de la vida de los demás y hasta la misma sociedad. Es difícil dar una definición universal de salud mental, pues esta puede definirse desde la multidisciplinariedad y existen muchos factores de contexto que influyen para determinar si una persona posee o no salud mental, digamos, sana. Y hay que tener presente que el mismo concepto se ve influenciado por la cultura y por la sociedad en la que vive el individuo. Por ejemplo, si viviéramos en una tribu caníbal, sería una locura resistirse a devorar carne humana, ¿cierto? A este que le pasó que no se comió ese brazo, mira, dejaste toda esa pierna ahí, ¿cierto? Y es por ello que parte del trabajo del psicólogo no es solo entender la mente y el comportamiento de las personas, sino también de conocer la cultura, la sociedad a la que el individuo pertenece o en la que vivenció los primeros años de su vida. Por ello mismo, un psicólogo también debe poseer rasgos o algunos rasgos de historiador, porque la salud mental no solo depende del dónde, sino también del cuándo, ya que vivimos en un mundo en constante evolución. Para no alargarnos tanto en este apartado, voy a compartir las definiciones que actualmente se profesan y que digamos son las más populares. Según la OMS, define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. ¿Sí? Esta es la definición que nos brinda la Organización Mundial de la Salud desde más o menos mediados del siglo XX. Según la psicología, la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones.
Por último, pero no menos importante, está una definición un poco más psicoanalítica, la realizada por Sigmund Freud, en la que él establece que salud mental es cuando el sujeto está en óptimas capacidades de amar, trabajar y jugar. Esta definición me parece maravillosamente simple y acertada, me encanta. Con esta última definición damos pie para continuar con nuestro siguiente tema, que es bienestar psicológico. El bienestar psicológico lo podemos comenzar estudiando a través de 3 componentes básicos: el afecto positivo, el afecto negativo y los juicios cognitivos. Las primeras investigaciones demostraron que la satisfacción está integrada por 2 dimensiones, el afecto positivo y el afecto negativo, que no se correlacionaban entre sí y que eran independientes. Anteriormente se creía que estas se conceptualizaban en una dimensión unidimensional, como por ejemplo 2 polos que se autorregulan según su fuerza, ¿cierto? Pero luego se validó que si bien en periodos breves los afectos positivos y los afectos negativos se correlacionaban negativamente, en el largo plazo tendían a ser independientes. Bueno, entonces tenemos, según los autores de estas investigaciones, que la intensidad con que las personas experimentan el afecto positivo afecta el juicio que realizan sobre su satisfacción. Es decir, que una persona feliz es aquella que más afectos positivos tiene, y que una, a falta de una palabra más sutil, digamos, miserable, es aquella que mayoritariamente posee afectos negativos. Aunque esto no quiere decir que una persona que perciba afectos positivos no pueda permitirse percibir afectos negativos. Por supuesto lo hace. Y hay algo muy importante que se ha encontrado, y es que aquellos sujetos que tienen la capacidad de experimentar afectos positivos de manera intensa, de percibirlos intensamente, son aquellos mismos que experimentan los afectos negativos más intensamente también, ¿sí? Por eso a veces encontramos personas a las que llamamos que son muy sensibles, y realmente lo son, pero es por su capacidad de experimentar tanto los afectos positivos como los negativos. Pero bueno, la literatura de investigación nos señalaba que la satisfacción es un constructo triárquico, ¿sí? Por un lado tenemos los estados emocionales afecto positivo y afecto negativo, y por el otro tenemos el componente cognitivo, y es este último el que desempeña el papel fundamental para brindarle al sujeto el anhelado bienestar psicológico, ya que finalmente es la manera como el individuo afronta los afectos positivos y los afectos negativos, es decir, sin importar cuánta cantidad de estos se perciben, es en lo cognitivo donde se determina qué hacemos con esta experiencia, cómo la vivimos, cómo la disfrutamos, la sufrimos o incluso cómo la aprovechamos, ¿sí? Cómo aprovechamos hasta los más desgarradores afectos negativos en pro de nuestro bienestar. Todo esto influenciado por el aspecto del componente cognitivo. También tenemos 6 dimensiones que, según la psicóloga Carol Reeve, componen el bienestar psicológico, ¿sí? Que es una apreciación positiva de sí mismo, la capacidad para manejar de forma afectiva el medio y la propia vida, la alta calidad de los vínculos personales, la creencia de que la vida tiene un propósito y significado, el sentimiento de que se va creciendo y desarrollándose a lo largo de la vida, y el sentido de autodeterminación. Bueno, no podemos dejar de lado que el funcionamiento por defecto de la conciencia es una revisión caótica de miedos, de deseos y situaciones que fenomenológicamente podemos llamar entropía psíquica. Es decir, fluyen a la conciencia de forma descontrolada pensamientos y sentimientos que interfieren con nuestras metas y objetivos. Y es el control sobre este flujo psíquico lo que nos da serenidad y permite alcanzar esa anhelada felicidad. Para finalizar con este apartado, tenemos la teoría de las discrepancias, que establece que si una persona tiene grandes metas y pequeños logros, es una persona infeliz.
pero si en cambio tiene metas bajas y logros alcanzables o superiores, puede decirse que esta persona es feliz. Pero hay también un comodín, y es que cuando una persona tiene metas altas, no las ha logrado, pero trabaja por ello, entonces el esfuerzo mismo por alcanzar estas se convierte en su propia recompensa, ¿sí? Brindándole esto una satisfacción plena. Bueno, aquí podemos ver cómo vamos moldeando lo que podría ser un ideal de vida y lo bonito que se va conjugando la salud mental con el bienestar psicológico, ¿cierto? Con lo cual damos un siguiente paso a nuestro siguiente tema, que es la calidad de vida. Bueno, nuestro tercer tema contiene 3 apartados: hábitos, estilos y calidad de vida. Si definimos hábito, ¿sí?, decimos que es la práctica habitual de una persona, animal o colectividad. Bueno, aquí es donde sintetizamos lo aprendido en los 2 puntos anteriores, ¿sí?, ya que la calidad de vida se relaciona más con las condiciones de vida y en cómo el sujeto desarrolla o alcanza una satisfacción con la misma, y para ello también influye significativamente su entorno, teniendo como controlador básico las expectativas del propio sujeto. Entonces decíamos, los hábitos son aquellos pequeños puntos que conforman de manera básica lo que finalmente construimos como calidad de vida, es decir, socializar, comer, jugar, estudiar, trabajar, el deporte, el ocio, los pasatiempos, la sexualidad también, ¿sí? Por otra parte, el estilo de vida es más la forma de vivir esos hábitos y se relaciona estrechamente con la conducta y las motivaciones del ser humano, y alude por tanto a la forma personal en que el hombre se realiza como ser social en dimensiones concretas y particulares. Bueno, entonces existen diferentes definiciones de calidad de vida. Voy a mencionar solo algunas. Por ejemplo, Ferrans la define como el bienestar personal derivado de la satisfacción o la insatisfacción con áreas que son importantes para él o para ella. Hawkins, por ejemplo, la define en términos de satisfacción de necesidades en las esferas física, psicológica, social, de actividades, material y estructural. Otra también bastante acertada es la definición de Kalman, y dice así: para él la satisfacción es alegría, realización y la habilidad de afrontar, o dicho de otra manera, es la medición de la diferencia en un tiempo entre la esperanza y expectativas de una persona con su experiencia individual presente. Bueno, en fin, podemos concluir entonces que los hábitos y los estilos de vida trabajan en función de la calidad de vida, y esta representada en la autonomía, la independencia, el concepto positivo de sí mismo, la autoestima y el cómo se buscan soluciones para afrontar situaciones en pro del bienestar, y aquí algo bonito, de la salud mental, ¿sí? Por ello, es importante que nosotros como individuos conozcamos los comportamientos de prevención y promoción de hábitos y de estilos de vida que nos lleven finalmente a tener una satisfacción con nuestras vidas, que por ende veremos reflejada como calidad de vida. Ya para despedirme, quiero dejar claro que si nos sentimos un poco fallos en nuestras expectativas de vida, en nuestro bienestar, o tenemos deficiencias en nuestra calidad de vida, o así lo sentimos, tengamos en cuenta que no somos expertos en todo y no está de más pedir ayuda, ¿sí? Cada quien pues podrá hacer a su manera. Pero antes que nada, quiero que hagamos esta analogía. Si a usted o a su hijo, por ejemplo, se le rompe un brazo, ¿a dónde acude? Al médico, ¿cierto? Y específicamente donde un ortopedista. Si quiere reparar unos zapatos, va donde el zapatero. Que por un neumático, va al montallantas. Y bueno, así, ya me captaron la idea, ¿cierto? Entonces, bueno, si yo siento que psicológicamente hablando no poseo un bienestar, pues ¿qué es lo ideal? Visitar un psicólogo, ¿sí? Alguien que conozca sobre la mente y los comportamientos del ser humano. Bueno,
Esto es todo por ahora. Recuerden que les habló Juan Guillermo Cardoso en su podcast de psicología. Ahí los dejo. Muchas gracias. Chao.